Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y también un saludo para las y los colegas y amigos que están participando en este espacio. Yo inicialmente tenía pensado realizar una presentación en donde hiciera una suerte de lectura cruzada entre el libro Liberación Animal de Peter Singer y el artículo Los derechos de los animales de Brigitte Brophy, que es 10 años anterior a la publicación de Liberación Animal de Peter Singer, pero me informaron que tenía 15 minutos para intervenir. Entonces decidí más bien, dado el carácter del evento, concentrarme en Peter Singer y finalizar con una mención al trabajo de Brigitte Brophy, al artículo Los derechos de los animales de Brigitte Brophy. Sin embargo, me parece importante eh, apuntar que mi intervención es también un homenaje no solo a los 50 años de liberación animal, sino también a los 60 años de publicación del artículo Los derechos de los animales de Brigitte Brophy, que es una autora muy poco conocida, pero que también ha sido fundamental pues, en el asunto de la cuestión animal, ¿no? Respecto al problema de la cuestión animal, respecto a la cuestión animal. Bueno, también en aras del tiempo, elaboré un texto para ajustarme a los 15 minutos y este texto lo titulé La causa de nuestra justicia. Esta parte es importante, la causa de nuestra justicia, no la justeza de nuestra causa o la justicia de nuestra causa, sino la causa de nuestra justicia. Peter Singer como intelectual de la nueva izquierda. Peter Singer como intelectual de la nueva izquierda. Hasta hace relativamente poco, ubicaba a Peter Singer dentro de la tradición liberal, junto a otros clásicos de la ética animal, como Tom Regan y Gary Francione, aunque cada uno con planteamientos distintos. Creía además que su filosofía era esencialmente moral, desligada de la filosofía política y de la historia, así como de las ciencias sociales. Veía en su obra una falta de originalidad, cuya única aportación habría sido aplicar el principio utilitarista de maximización del placer y disminución del sufrimiento a los animales no humanos. Qué equivocado estaba y qué injusto fui. A 50 años de la publicación de Liberación Animal, mi lectura de esta obra y de su pensamiento en general se ha transformado radicalmente. Singer es, en esencia, un pensador de la acción. Este es el primer punto que quisiera poner de manifiesto. Para mí, Peter Singer es, en esencia, un pensador de la acción. Es más, un pensador de la praxis, entendiendo la praxis como una confluencia de teoría y práctica. Entonces, Singer es, en esencia, un pensador de la acción y lo es en un sentido literal. Sus ideas solo cobran fuerza en el marco de la acción y de la historia. No es casual que durante sus estudios en Oxford participara en el movimiento contra la guerra de Vietnam, al igual que en otras luchas como la defensa de migrantes y refugiados. De hecho, su tesis doctoral, publicada en 1973, 2 años antes de Liberación Animal, llevó por título Democracia y desobediencia. Este es un texto que no se conoce tanto, pero que también es fundamental. La tesis doctoral de Singer, publicada con el título Democracia y desobediencia en el año de 1973. Por la misma época, entre finales de los 70 y principios de los 80, publicó un libro sobre Marx en 1980 y otro sobre Hegel en 1982. Fue un periodo de intensa actividad intelectual inseparable de su compromiso político. Este es un Singer desconocido, el Singer más asociado a la filosofía política y no tanto a la ética. Y quisiera resaltar entonces de entrada estas tres obras a través de las cuales yo creo realmente fundamenta su pensamiento posterior, que son Democracia y desobediencia, Marx de 1980 y Hegel de 1982. Fue un periodo de intensa actividad intelectual, inseparable de su compromiso político. Paula Casal, a la cual ya hizo referencia Alejandro, invitada también a esta celebración de los 50 años de liberación animal, resume bien esa intensidad cuando afirma, y aquí voy a repetir la cita de Alejandro, abro comillas, no se sabe cómo, pero aún parece sobrarle tiempo para protestar por las injusticias que expone en sus libros, para ser sentadas dentro de una jaula en las plazas públicas o vigilias ante las peleterías,
para ir a las manifestaciones y a las reuniones de las organizaciones que unas veces dirige y otras apoya como uno más, para trabajar en el Partido de los Verdes australianos y presentarse a las elecciones e incluso ser arrestado fotografiando cerditos en la granja porcina del primer ministro. A todo esto debe añadirse que Liberación Animal se inspira en los movimientos de liberación característicos de los 60 y 70, los movimientos por la liberación sexual, la emancipación de las mujeres, las luchas del llamado Tercer Mundo, entre otros, marcaron sin duda su pensamiento, por supuesto. Y también quiero poner de manifiesto que esa atmósfera de efervescencia social fue clave para la publicación de Liberación Animal. Se hablaba de movimientos de liberación de diferente tipo. En América Latina, por supuesto, también se empezó a hablar, por ejemplo, de teología de la liberación, también explotaron los movimientos de liberación nacional. Entonces es este ambiente de efervescencia social en el cual Singer publica, es en este ambiente de efervescencia social en el cual Singer publica su texto Liberación Animal, al tiempo que está haciendo toda una reflexión en el marco de la filosofía política, aún no de la ética como tal, sino de la filosofía política, de la mano de los tres textos que mencioné anteriormente, el de Hegel, el de Marx y su tesis doctoral sobre democracia y desobediencia, que es sobre la desobediencia civil realmente. Eh, Singer, que se reconoce como un intelectual de izquierda, no representa la continuidad del liberalismo clásico, sino la renovación de la izquierda. De ahí justamente que haya titulado esta intervención Peter Singer como intelectual de la nueva izquierda. Para mí, Singer no es un liberal más, como a veces se lo quiere presentar y como yo alguna vez lo presenté, sino que realmente es un intelectual de la nueva izquierda. Es un exponente particular de la nueva izquierda. Por ello, su vitalidad política no puede disociarse de sus obras sobre Hegel, Marx y la desobediencia civil. Singer es, ante todo, un pensador de la libertad y de la lucha contra formas históricas concretas de opresión y explotación. Y, en tanto pensador de la libertad, defiende una libertad irreductiblemente histórica y social, nunca meramente individual. Baste recordar que inicia el prólogo a la primera edición de Liberación Inicial con estas palabras, abro comillas. Este libro trata de la tiranía de los humanos sobre los no humanos. Repito, este libro trata de la tiranía de los humanos sobre los no humanos. Tiranía que ha causado y sigue causando un dolor y un sufrimiento solo comparables al que provocaron siglos de dominio de los hombres blancos sobre los negros. Y aquí quisiera destacar algo muy importante. Singer mismo apunta que el libro Liberación Animal trata sobre la tiranía y que la tiranía es la que causa sufrimiento, pero en el centro no está el sufrimiento, está la tiranía. ¿Sí? Ahí hay un fundamento político que yo creo que muchas personas han obviado. Yo lo vi durante mucho tiempo también. La lucha contra ella, contra esa tiranía, es tan importante como cualquiera de las batallas morales y sociales que se han librado en años recientes. Entonces, si ustedes se fijan, primero hay una lucha contra la tiranía, y esa lucha contra la tiranía es la que despierta también una lucha que se vale de argumentos morales, ¿no? Y en donde, pues, teorizar en el campo de la ética se vuelve fundamental, pero en el principio el asunto es político. Este pasaje revela que aquello que molesta a Singer en el fondo no es simplemente el sufrimiento, sino la tiranía, es decir, la opresión y la explotación. Surge entonces la pregunta, ¿cómo se explica que Liberación Animal sea un libro de ética antes que de sociología o de ciencia política? Claro, si su interés es la opresión y la explotación, ¿por qué no escribió un libro más bien de sociología o ciencia política? ¿Por qué escribió un libro de ética? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué apelar a lo justo en lugar de analizar los mecanismos que posibilitan la opresión y la explotación? La respuesta es clara, no por ignorancia, sino porque sus libros de ética son libros de acción. Esa es una de las tesis de esta presentación. Los libros de ética de Singer son libros realmente de acción, para la acción, escritos para intervenir en condiciones históricas concretas, en especial en el marco de sistemas políticos democráticos constitucionales o republicanos. Mi tesis, a 50 años de la primera edición de Liberación Animal, es que el discurso moral singeriano siempre ha tenido un fundamento histórico-político
Este fundamento no es otro que la acción política, incluida la desobediencia civil, propia de los sistemas democráticos, donde la igualdad se erige como principio fundamental. La denuncia de las formas de discriminación que generan desigualdad, opresión y explotación es la única vía legítima para defender la igualdad política de base en contextos que se presumen democráticos. Es decir, es en los estados democráticos, constitucionales o republicanos que justamente tienen como fundamento el principio de la igualdad, en donde se torna relevante elaborar todo un constructo en el campo de la ética para confrontar la discriminación que es en últimas expresión de dinámicas de fondo estructurales de opresión y explotación. Entonces ese es el carácter estratégico de los textos de Singer, de las intervenciones de Singer. Yo a veces pienso en Singer como en Descartes, como le quieran decir, que escribió su discurso del método y sus meditaciones metafísicas, pero para salir de eso y ocuparse de la ciencia, del hacer científico como tal. En Singer yo creo que al principio hay unos textos de fundamentación política donde se sitúa y luego escribe textos de ética porque los textos de ética son intervenciones realmente, intervenciones con ese trasfondo político en el marco de estados democráticos, constitucionales, republicanos, en donde se tiene que jugar en ese lenguaje para ser efectivo. Eh, entonces, la denuncia de las formas de discriminación que generan desigualdad, opresión y explotación es la única vía legítima para defender la igualdad política de base en contextos que se presumen democráticos. Pero esto solo puede comprenderse plenamente si leemos Liberación Animal junto a sus obras sobre Marx, Hegel y la relación entre democracia y desobediencia. De Hegel, entonces voy a rápidamente comentar qué recupera Singer de Hegel, qué recupera Singer de Marx y también cuál es la relación que entabla Singer entre el problema de la democracia y la obediencia y la desobediencia, en relación también general con el problema de la desobediencia civil, que es todo el pensamiento político de base de Singer. De Hegel, por ahí en internet hay un video de Singer hablando de Hegel muy bueno, no recuerdo el título, pero es viejísimo, tiene un bigote y se ve muy joven. Es bastante interesante, lamentablemente no está traducido al español, pero es muy bueno, es una entrevista. Eh, eh, bueno, de Hegel, Singer aprendió que la sociedad no es una suma de individuos, no es una suma de individuos, sino una totalidad orgánica en constante movimiento, que la libertad solo es posible dentro de una comunidad política con fundamentos éticos, que el desarrollo de la conciencia individual no se opone, sino que se acompasa al de la conciencia de la totalidad social, que esta dialéctica de la libertad individual y social implica criticar la alienación y con ello comprender no solo nuestras preferencias, sino también las razones y condicionamientos que nos llevan a preferir lo que preferimos en el marco de la red de relaciones que nos constituye. Y que, no menos importante, nuestras abstracciones mentales, solo adquieren pleno sentido a la luz de la historia y del devenir social. Todo eso lo recupera Singer de Hegel, solo que no lo dice, después simplemente lo asume. De Marx aprendió, por su parte, que la historia no solo es expansión de la libertad entendida como libertad social, sino que progresa a través de luchas y contradicciones, lo cual ya está presente también, obviamente, en buena medida en Hegel. Entonces, la libertad entendida como, que la historia no es solo expansión de la libertad entendida como libertad social, sino que progresa, la libertad progresa a través de luchas y contradicciones. Comprendió así que la lucha es uno de los motores de la liberación, y eso es muy evidente en Singer. Singer está luchando todo el tiempo y acompañando a quienes luchan. De hecho, tiene un libro bastante interesante sobre un activista, Spira, es un libro muy bueno en donde el propio Singer dice, yo he aprendido el activismo, ¿no? No solo he teorizado en función del activismo, sino que a su vez de vuelta he aprendido del activismo. Y todo esto se relaciona con su lectura cruzada de Marx y Hegel. Em, Henry Spira se llama el activista. El libro es muy bueno. Em, entonces comprendió así que la lucha es uno de los motores de la liberación. También aprendió que existen constructos ideológicos que legitiman, normalizan y reproducen
las situaciones de opresión y explotación, y que por lo tanto estas son indisociables de los prejuicios y del sentido común. Si Singer está también tan interesado en interferir en el sentido común y en los prejuicios instalados, es porque de fondo sabe que está haciendo crítica de la ideología, solo que no lo dice en esos términos. Lo dice en esos términos en su libro sobre Marx. Eh, de ahí que en el último capítulo de Liberación Animal, que es yo creo que de los más interesantes, señala, abro comillas, a propósito de la crítica de la ideología que ya está presente en Singer. Cuando se menciona a los animales de granja en los libros de ilustraciones o en los cuentos y en los programas de televisión infantiles, la evasión puede convertirse en un intento deliberado de engañar al niño sobre la naturaleza de las granjas modernas y por tanto de ocultarse la realidad que analizamos en el capítulo 3. Para quienes conocen la estructura de liberación animal del libro, él examina detenidamente el funcionamiento de las granjas intensivas, de las llamadas granjas industriales, y al final hace toda una crítica de, para decirlo en términos marxianos, el recubrimiento ideológico. Por ejemplo, a través de esta literatura infantil, de cuentos, de ilustración que venden justamente la granja ideal. Y él es consciente de lo que está haciendo. Entonces, de Marx, y en ese último capítulo además hay pasajes sobre los medios de comunicación, en fin, ¿no? No solo sobre los libros de ilustraciones, los cuentos y los programas de televisión. Em, de Marx, Singer también aprendió a valorar la perspectiva de las y los oprimidos. Entonces se lee a Singer o se lo suele pasar muy de carrera o por alto, ¿no? Singer todo el tiempo se está situando desde la perspectiva de las y los oprimidos, y eso también lo recupera de Marx. Entonces Singer también aprendió de Marx a valorar la perspectiva de las y los oprimidos, a producir un conocimiento práctico y terrenal y a vincular la liberación con el desarrollo de diversas capacidades. Su lectura de Marx y Hegel está, por supuesto, impregnada de racionalismo y empirismo propios de la tradición anglosajona, pero eso no lo convierte en un mero reformista liberal. Junto a Arendt, que en muchos sentidos se parece a Singer, Singer sostiene que en los sistemas democráticos constitucionales el legalismo procedimental y la regla de las mayorías no bastan. La democracia presupone participación y consentimiento y en el fondo presupone el principio de igualdad, por lo que desobedecer la ley resulta más difícil de justificar que en sistemas autoritarios. Sin embargo, si la ley y la formación de las mayorías conllevan una injusticia de base con las minorías, entendidas no en términos numéricos, sino en términos de poder, entonces lo que se está violando es el fundamento mismo de la democracia, la igualdad. A Singer lo que le ha interesado siempre es la igualdad, es un igualitarista radical, un demócrata radical. Es decir, si él es utilitarista es porque la sintiencia es lo que establece la comunidad de iguales. Lo que le interesa en el fondo es la igualdad. Y lo que rompe la igualdad son las dinámicas de opresión y explotación que dan lugar justamente a formas arbitrarias de discriminación, ¿no? A prejuicios que se instalan en términos ideológicos. Entonces, es por eso que así le interesa tanto la sintiencia, no simplemente o solamente porque sea un utilitarista, sino porque tiene que ver, su utilitarismo tiene que ver directamente con la comunidad de iguales, con el problema de la igualdad, que es el fundamento último de sociedades democráticas. La desobediencia se justifica, por tanto, estoy hablando de la desobediencia civil, se justifica, por tanto, como medio para poner de manifiesto una desigualdad estructural asociada a la opresión y la explotación, pero debe estar orientada no a coaccionar, sino a transformar el sentido de justicia de las mayorías. En el caso del especismo, su apelación moral es a un movimiento estratégico en el marco de una democracia constitucional, destinado a legitimar la desobediencia y a transformar las condiciones materiales y el sentido de justicia de la sociedad. De ahí que esa desobediencia deba ser no violenta, no por adhesión a una moral pacifista universal, sino porque en sociedades democráticas los medios más eficaces no son las bombas ni la coacción, sino la justicia de la causa. Y abro comillas, cito a Singer.
Nuestras posibilidades de victoria, aquí está hablando en términos prácticamente estratégicos, políticos, dice, nuestras posibilidades de victoria se encuentran en la justicia de nuestra causa y no en el miedo, y no en el miedo a nuestras bombas. Aunque en contextos profundamente autoritarios podría pensarse que la conclusión es distinta. Si no se apela al sentido de justicia de la mayoría, la libertad no llega a ser social en sentido pleno, pues no se modifica lo que Hegel llamaría el espíritu de la comunidad ni las condiciones materiales que Marx subrayaría. Entonces, ¿por qué a Singer no le convencen ni le bastan las bombas? Porque por las bombas se coacciona, por medio de las bombas se coacciona, por medio de la apelación a la justicia, a través de la desobediencia civil, por ejemplo, que implican las acciones no violentas, a través de eso se transforma el sentido mismo de justicia de la sociedad, es decir, el espíritu, para decirlo en términos hegelianos, de la propia comunidad y también se afecta la estructura de opresión y de explotación que subyace justamente a la forma de pensar de la gente. Por eso Singer afirma que la liberación humana es también la liberación animal. Eso lo afirma también Singer de manera clara en 1975, en el libro Liberación Animal. Dice claramente que la liberación humana es también la liberación animal. Además, porque tiene una concepción de la libertad que es social, no que es meramente individual. Somos más libres en la medida en que los demás sean libres. Nuestra libertad crece con la libertad de las y los demás. Esta concepción lo acerca más a las tradiciones socialistas y colectivistas anarquistas que al liberalismo clásico, en el que la libertad equivale a mera ausencia de impedimentos externos. No obstante, Singer se distancia de las tradiciones socialistas, especialmente de las marxistas, al sostener que existe un resquicio de naturaleza humana propiamente biológica que solo la biología puede iluminar y no la sociología. Eh, y ahí recomiendo a ese respecto el libro Hacia una izquierda darwiniana, del propio Peter Singer. De allí su llamado a un darwinismo de izquierdas orientado a comprender las inclinaciones biológicas humanas de manera que si descubrimos tendencias hacia la competencia antes que hacia la cooperación, éstas puedan corregirse y ajustarse a una dinámica cooperativa. Aunque Singer no sea el liberal que muchos piensan, sino un teórico de la nueva izquierda y un demócrata radical, su aproximación a las ciencias biológicas es todavía insuficiente y su comprensión de las estructuras psíquicas y simbólicas resulta superficial. Y ahí sí vale la pena traer a colación el trabajo de Brigitte Brophy, porque ella estaba muy interesada en el psicoanálisis, en el tema el funcionamiento de lo simbólico en las sociedades humanas, y por eso es que también le interesa incidir en el campo de la sensibilidad y no simplemente apelar a argumentos racionales. Entonces yo creo que una autora como Brigitte Brophy explora más detenidamente todo ese mundo de lo psíquico, de lo simbólico social, y ahí sí se queda un poco corto Peter Singer. Ya voy cerrando. El movimiento de liberación animal está llamado hoy no solo a fundamentar histórica y políticamente el concepto de especismo, sino también a comprenderlo como un orden de poder histórico. Está llamado a explorar la estructura misma del deseo, de lo simbólico, a cuestionar la dicotomía entre ciencias naturales y sociales y a introducir en sus tácticas la ficción, no en oposición a la constatación de lo real, sino como fuerza creadora de mundos. La ciencia nunca ha sido meramente descriptiva y no solo porque desempeñe un papel ideológico, que también lo tiene, sino porque crea realidades presentes y futuras. El movimiento finalmente debe desplegar tanto una macropolítica en defensa de las existencias minoritarias en términos de poder, como micropolíticas de los devenires minoritarios que transformen radicalmente nuestra cotidianidad. La pluralización no identitaria del veganismo es un buen indicio de ello. Un camino interesante lo había abierto ya, como dije ahorita, en 1965, la intelectual, artista, ensayista y literata Brigitte Brophy, con la publicación de su artículo Los derechos de los animales, del cual hoy celebramos 60 años. Sirva entonces nuestra intervención como homenaje cruzado a Brophy y Singer y como una invitación a resituar el pensamiento singeriano a la luz de nuestras propias condiciones históricas y políticas.
Muchas gracias. Iván,